atenienses, veo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, encontré también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Y resulta que lo que vosotros adoráis sin conocer, justo eso es de lo que yo os vengo a hablar. Del Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, porque es el Señor del cielo y de la tierra, que no vive en templos artificiales ni es servido por manos humanas, como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y Él es quien hizo de uno todas las naciones del mundo para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Él determinó los tiempos señalados de cada uno, los límites del lugar que puedan ocupar, para que palpando buscasen a Dios y que de alguna manera le encuentren, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron también muchos de vuestros mismos profetas, porque también nosotros somos linaje suyo, los poetas. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina se parezca al oro, a la plata o a la piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todo el mundo, en todas partes, que se arrepienta, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha elegido, habiendo presentado pruebas a todos al resucitarle de entre los muertos. Hechos 17, del 22 al 31. Esto es uno de los primeros discursos evangelísticos, de las primeras charlas evangelísticas que hubo en la historia desde que Jesús murió y desde que Jesús resucitó. Hay muchas más. Y el Evangelio se ha transmitido de muchas formas a lo largo de la historia, y ya hemos enfatizado antes todo esto de la pirámide de la evangelización. La base de la evangelización son las relaciones personales, todo sobre la base de mi relación personal con Dios, y entonces no debemos confiarlo todo a el tope de la pirámide de la presentación pública del Evangelio. El Evangelio se ha transmitido de muchas formas, pero la predicación directa, la proclamación del mensaje ha sido algo básico también desde los inicios. Cuando Jesús resucita, cuando viene el Espíritu Santo, en ese primer momento aparece Pedro ahí. Isra nos hablaba antes del tema, ¿no? Se pone a predicar y se convierten ahí miles de personas, y es algo tremendo. Incluso las personas que estudian el cristianismo desde una perspectiva materialista y no tan espiritual. Estoy pensando ahora mismo en Rodney Stark, por ejemplo, que tiene un libro que desde una perspectiva sociológica hace una lectura de los primeros siglos del cristianismo, de cómo se desarrolló. Incluso esas personas reconocen que el cristianismo se expandió de una forma vertiginosa, tremenda. Y aún los que no aceptan que se convirtieron miles de personas en esa misma charla, sí que aceptan que cada año el cristianismo crecía de una forma tremenda, y eso va bastante acorde con lo que encontramos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y lo que encontramos una y otra vez es que los seguidores de Jesús llegan a un sitio, empiezan a predicar, y hay personas que reaccionan mal, hay personas que reaccionan con indiferencia y se van, porque simplemente ni están de acuerdo, ni les va ni les viene, y hay otras personas que se convierten. En esta charla evangelística que dio Pablo en el Areópago en Atenas, se convirtieron pocas personas. Una de ellas se llamaba como alguna de las que estáis aquí, pero creo que es un ejemplo bastante bueno del que podemos aprender unas cuantas cosas, ¿vale? Hay otros muchos ejemplos, y si queréis os puedo decir por escrito después algunos ejemplos, pero perdón, esto de compartir pantalla con tal, no estoy tan ágil como pensaba, ¿eh? Pero ahí tenéis algunos grandes ejemplos de charlas evangelísticas en la Biblia. Y os recomiendo, antes de nada, que voy a daros algunos tips básicos de lo que pienso que podemos aprender de la Biblia sobre cómo dar charlas evangelísticas, pero os recomiendo que también vosotros mismos y vosotras mismas veáis esos ejemplos y otros muchos que hay en la Biblia, porque creo que están ahí no solamente para que las personas que lo escucharon en su momento se conviertan y para que nosotros conozcamos el Evangelio, sino para dar ejemplo también de lo que significa proclamar el Evangelio al mundo. Así que ahí tenéis esos ejemplos. Y si estáis en este curso, a lo mejor muchos de vosotros puede que penséis que a mí no me va eso de dar charlas en jornadas o con personas desconocidas mirándome, pero de una forma u otra seguro que tienes un llamado a predicar el Evangelio. Y estoy seguro de esto porque todos los creyentes, todos los cristianos, todos los discípulos de Jesús estamos llamados a evangelizar. Y por lo tanto, lo siento, pero la gran comisión de Jesús va también para ti. Si miras a todas estas personas que yo estoy viendo ahora mismo ahí en la parrilla, estoy viendo evangelistas o personas llamadas
a evangelizar. Y el llamado a evangelizar no es solamente a decir un mensaje, sino que va mucho más allá de eso. Jesús habló de hacer discípulos y no solo de hacer creyentes, y eso implicaba enseñarles todo lo que yo os he mandado. Y eso implica como grupo también muchas más cosas. Dice Efesios 4 que Dios dio a unos ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cualquier don que Dios te haya dado para evangelizar o para poder ayudar a otras personas es siempre para construir algo que va más allá de ti y más allá de mí. Un pueblo de Dios que llega, bueno, que la idea de Jesús es que llegue hasta los confines de la tierra. Y somos una pequeña parte de la misión de Dios. Vamos a hablar ahora sobre esto, ¿vale? Pero en el sitio en el que estás, si Dios te ha puesto en la universidad y te ha puesto con compañeros de clase o te ha puesto trabajando en cualquier otro sitio, estás ahí para poder compartir, para poder ser luz, para poder ser sal, para, como decía Pablo a Timoteo, hacer el trabajo de un evangelista y todo lo que eso implica. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es, si no eras consciente de esto, bienvenida al club y puedes empezar a orar desde ya y piensa en que tu relación con Dios es algo que tiene que ver con Dios y contigo antes que con nadie, pero no tiene solo que ver con Dios y contigo, porque Dios utiliza su relación con nosotros y nos usa a nosotros para poder también tener relación con otras personas que ahora mismo no lo conocen. Sería una piedra, Jesús decía, ¿no? Que si estos callan, las piedras hablarán, ¿no? Sería una pena que tuviesen que hablar las piedras, ¿no? Porque estamos aquí nosotros. Así que, en fin, que las piedras no hablen, vamos a aprovechar las oportunidades que Dios nos ha dado para hablar sobre él, ¿vale? Y os voy a dar 6 consejos, de los cuales el sexto es el más largo, veréis que algunos los voy pasando más rápido, que son totalmente personales. Después va a haber también tiempo de preguntas, de aportaciones y tal, y entonces si echas algo en falta puedes decirlo, ¿vale? Son 6 consejos que a mí por lo menos me han ayudado. ¿Cómo dar una charla evangelística? Pues predica el evangelio, ¿vale? Yo no sé si esto a lo mejor es una obviedad, espero que lo sea, pero a veces pienso que no lo es y creo que es importante. A veces cuando se nos da la oportunidad de predicar el evangelio, lo que hacemos es predicar el cristianismo de alguna otra manera, o a veces nos quedamos muy cortos a la hora de predicar el evangelio. Hay muchos que piensan que el cristianismo, que todo el cristianismo es, pues eso, una serie de reglas o una serie de simplemente experiencias para cierto tipo de personas religiosas o algo así. Y es un poco triste que alguna gente piense eso, porque muchos lo piensan después de haber hablado con muchos cristianos que piensan que les han compartido el evangelio, pero en realidad simplemente les ha compartido pues que Dios considera que esto está bien, que Dios considera que esto está mal, y eso forma parte de todo lo que yo os he mandado. Pero el evangelio parte de una base mucho más clara. El evangelio no son buenos consejos ni son buenas reglas. El evangelio son buenas noticias. El evangelio es un mensaje de victoria que Jesús ha conseguido con su muerte, con su resurrección, para poder salvarnos a todos. Es un mensaje acerca de lo que Dios ha hecho para poder reconciliar al mundo entero consigo mismo. El evangelio es un mensaje que es contracultural, que no se identifica solamente con un bando político ni solamente con un bando en cualquier tipo de discusión social que podáis ver. El evangelio va siempre más allá. Creo que el gran problema de muchas ideologías y de muchos mensajes que vemos en el mundo no es que estén mal, no es que vayan en la dirección opuesta, no siempre ocurre eso, es que se quedan cortos. Y es una pena cuando nosotros mismos, creyendo predicar el evangelio, nos quedamos cortos. Si lo que predicamos son buenas noticias, un consejo, que se vea que son buenas noticias. Si Jesús es la base de las buenas noticias, que Jesús sea la base de nuestro mensaje cuando estamos hablando. Si estamos compartiendo un mensaje que no es solamente información, sino un llamado a las personas para que Jesús cambie totalmente sus vidas, que se vea como lo que realmente es. Por eso el primer tip básico es predica el evangelio. El segundo consejo es que dejes a Dios ser Dios. Otra vez, puede que sea una obviedad, espero que lo sea. Y es que cuando predicamos en el evangelio estamos participando en un proyecto... perdón, que ponía el... Sí. Estamos participando en un proyecto que no es nuestro y en el que nosotros no tendríamos por nosotros mismos ninguna posibilidad en absoluto. Toda charla evangelística es un paso de fe. Implica creer que el Espíritu Santo puede transformar vidas, que Él ha estado preparando el terreno,
Hace poco hablábamos en un grupo que cuando vamos a la universidad y compartimos a Jesús con personas, no es que llevemos a Jesús a la universidad. Jesús ya va delante de nosotros y nos lleva y nos invita a participar de lo que Él ya está haciendo. Así que bueno, dar una charla es confiar en que Jesús ha estado preparando el terreno. Y lo mismo pasa cuando hablas con algún amigo de forma personal, ¿vale? Es un paso de fe. Y se nota mucho, puede que otros no lo noten, pero tú lo vas a notar mucho cuando estás descansando en Dios para dar lo que vas a dar o para hablar con tus amigos lo que vayas a hablar, o cuando estás creyendo en ti mismo, en tus propios argumentos, en tus propios descubrimientos o lo que sea. Y es muy triste. Oye, Dios puede usarlo absolutamente todo. Pablo hablaba, ¿no?, a los filipenses de que algunos predican a Jesús por vanagloria pura, pero mira, Jesús es predicado. Yo mientras Jesús se predique, bien, oye, Dios puede usarlo todo. Pero es muy triste cuando uno siente que quien está hablando es Él, que quien estoy hablando soy yo y no Dios hablando a través de mí. Así que cada vez que des una charla, si quieres puedes repetírtelo como un mantra, ¿vale? Creo en el poder del Espíritu Santo, creo en el poder de Dios, creo en el poder de la palabra de Dios, creo que puede transformar vidas, lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con otros, lo puede hacer hoy, Dios está hablando, su palabra nunca vuelve vacía, hay un montón en la Biblia acerca de eso y lo mejor que podemos hacer es dejar a Dios ser Dios, que Él tome las riendas. Spurgeon, una expresión muy célebre, hablaba de cómo defiendes a un león, hablando sobre cómo defender el Evangelio, sobre cómo defender a Dios, cómo defender la Biblia. Y decía que a un león no tienes que defenderlo, solo tienes que abrir la jaula y dejarlo suelto. Y ya el león se defiende por sí mismo. Eso pasa con Dios. Dios no es un león domesticado ni domesticable, pero es bueno y Él quiere transformar vidas y Él quiere transformar el mundo. Así que simplemente dejémonos usar por Él y dejemos que Dios sea Dios. El tercer tip básico es ser consciente de lo que estás haciendo. Esto en muchos sentidos. Sé consciente de lo que estás haciendo porque cuando estamos dando una charla o hablando con un amigo, no estamos participando en un proyecto nuestro. No es solo que no tengamos el poder para transformar la vida de nuestros amigos, es que tampoco es una misión ni siquiera nuestra. La misión es de Dios. No sé si esto te lo has planteado, pero si te fijas en toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, quién tiene la iniciativa en cada momento para salvar el mundo, para transformar personas, para hacer todo lo que se hace, da la sensación de que las personas siempre vamos detrás, siempre vamos detrás. Dios es el primero en vestir a Adán y Eva cubriendo su vergüenza, en prometer que alguien va a venir para poder aplastar la cabeza de la serpiente. Dios es el primero en llamar a una persona para formar un pueblo, es el primero en mandar su bendición sobre esa persona para que después esa bendición llegue a otros. Dios es el que llama a alguien para salvar a su pueblo de Egipto, Dios es el que le da la ley, Dios es el que hace promesas de que algo vendrá, un nuevo pacto, algo que no es como lo que vieron vuestros padres, va a ser más grande. Dios es el que se hace hombre, el que viene al mundo. Dios es el que muere por el mundo, el que resucita, venciendo la muerte, el que promete vida eterna y el que capacita a las personas que llama para su misión. De forma que la misión no es nuestra, la misión es de Dios. Y cuando hacemos esto, lo que estamos es participando, solamente siendo usados por Él. Así que predica el Evangelio, deja a Dios ser Dios y agradece también que Dios haya contado contigo para la gran tarea de transformación del mundo que Él ha estado haciendo desde el principio. ¿Vale? Ese es el tip básico número 3. El tip básico número 4 es que no des nada por supuesto. Esto también afecta a muchas cosas. Cuando damos una charla evangelística, que ya nos empezamos a meter en algunos temas técnicos, ¿no? Que a la hora de prepararla puedes plantearte muchas cosas. Puedes plantearte qué tipo de personas me van a escuchar, ¿no? Puedes plantearte qué tipo de evento estoy participando, cómo está organizado. En todo eso, yo te recomiendo, recomendación personal, no des nada por supuesto. Primero, por ejemplo, no des por supuesto que todo el mundo es creyente. Yo aquí, ahora mismo en este grupo de personas que estamos aquí, creo que probablemente todos los que estáis aquí conocéis a Jesús, pero tampoco lo sé. Y he percibido que Isra reconoce que tampoco lo sabe, porque ha sido bastante directo también en sus invitaciones de antes. Nunca sabes lo que puedes tener delante. Yo fui durante años un falso cristiano yendo a la iglesia todos los días y sin decirle a nadie, por todas las semanas y todo esto, sin decirle a nadie que no era creyente, pero realmente no creía. Y hubo alguna persona que otra
que parece que no dio por supuesto que yo ya conocía a Jesús, y entonces me presentó a Jesús de formas en las que yo no lo había visto, y eso hizo que Dios lo utilizó a la larga para llegar a darse a conocer a mí. Así que tengo que dar gracias a Dios porque alguien no dio por supuesto que yo ya era creyente, y entonces actúo en consecuencia. Te recomiendo eso, no des por supuesto un tipo de público. Y luego, si vamos a detalles de lo que pasa dando una charla, pues hay muchas más cosas que no debemos dar por supuesto, ¿no? No des por supuesto que vas a tener un atril, pregúntalo. No des por supuesto que la gente ya tiene pensado qué seguimiento va a hacer en la actividad que estás haciendo, ¿no? Pregunta para saber qué es lo que la gente tiene pensado y ese tipo de cosas, ¿no? En fin, no des nada por supuesto, y eso me lleva al tip básico número 5, que es prepárate bien. Prepárate bien a muchos niveles, ¿vale? Primero, yo te recomiendo 3 cosas sobre todo. Familiarízate con las personas, familiarízate con el tema y familiarízate con la charla que vas a dar. Sobre familiarizarse con las personas, claro, nunca vamos a saber qué es lo que vamos a tener delante, pero cuantos más pasos vayamos por delante, mejor, porque recordad que no se trata, decía antes Isra, no se trata de responder argumentos, no se trata de presentar argumentos, se trata de responder a personas, se trata de hacer una invitación a personas. Y entonces es importante saber qué tipo de público vas a tener. Si no sabes nada sobre el público, imagina que siempre hay personas que no saben absolutamente nada de Jesús. Imagina que hay personas que han oído hablar de Jesús, pero no... Imagínate un público lo más plural posible, pero si puedes familiarizarte con el tema, oye, ¿qué publicidad se ha hecho? La gente ya sabe, viene sabiendo el título de la charla, cómo se ha anunciado, qué piedras de tropiezo pueden tener. Son estudiantes de ciencias en general y por lo tanto sus piedras de tropiezo van a ir por ahí. Son estudiantes de filosofía que seguro que a saber lo que tienen en la cabeza. Es bueno conocer las piedras de tropiezo de la gente para pensar en las preguntas que te pueden hacer y para pensar en no simplemente presentar un mensaje, sino poder llegar a las personas. Entonces, todo en lo que se pueda trabajar para familiarizarte con las personas, para familiarizarte con las personas, será bueno. En segundo lugar, prepárate bien familiarizándote con el tema. Otra vez, no sé si es una obviedad, pero bueno, piensa bien el tema que vas a tratar. Perdón, que no estoy escribiendo. Piensa bien el tema que vas a tratar, ten un buen acercamiento al tema, ora, pide a Dios que te muestre realmente qué es lo que quieres transmitir, busca algún texto bíblico que encaje bien. Yo siempre recomiendo tener 1 o 2, como mucho, textos que sean clave, y luego puedes citar todos los textos que quieras, pero que tengas alguna base firme, digamos, sobre la que puedas construir con seguridad de que estás construyendo bien, digamos, ¿no? Entonces, para eso es muy práctico poder tener un texto clave, ¿no? Pero busca uno que encaje realmente con el tema que quieres compartir, y apunta siempre a la fuente, no son tus ideas. Contrasta tus ideas con todas las demás ideas. Estudia bien el tema. Yo a lo mejor me paso un poco con esto a veces, pero tengo la sensación de que para hablar de algo necesito, no sé si la palabra es ser un experto, pero tenemos que conocer realmente de lo que vamos a hablar, porque no solo va a ser soltarlo, va a ser que las personas nos vayan a poder preguntar, ¿no? Y aquí la forma de preparar un tema, claro, podríamos, casi cualquier tema que escojamos, vamos a poder estar toda nuestra vida estudiando y puedes leerte 20.000 libros de apologética relacionada con esto para poder presentarlo y nunca vas a llegar al fondo del bote, ¿no? Pero yo creo que, bueno, cualquiera podrá hacerse una idea de si lo que voy a preparar, lo que voy a presentar es algo de lo que realmente tengo una idea o no, ¿no? Y cuando te prepares el tema, no te lo prepares simplemente pensando en qué es lo que dice el texto y ya está, o pensando en qué razonamientos hay o qué argumentos hay para mostrar que esto es verdad. No te quedes solamente ahí. Piensa también en cómo ese tema puede ser relevante para las personas que te están escuchando. Piensa en qué puntos de contacto puede tener el mundo de esas personas con el tema que vas a compartir. Piensa no solo en mostrar que es verdad, sino en mostrar la belleza de la verdad, ¿vale? Y como esto, muchas más cosas que podríamos decir, ¿no? Luego hablamos un poco más de eso en el tip número 6. Familiarízate con las personas, con el tema y familiarízate con la charla que vas a dar. Es a veces un poco rollo cuando una persona va a soltar una charla y está todo el tiempo simplemente leyendo unas notas sin levantar la
vista para mirar a la gente, ¿no? También es un poco rollo cuando no nos ajustamos al tiempo bien, es un poco rollo cuando alguien no capta tu atención y se hace aburrido y se hace monótono, cuando una charla no es nada clara, y todo eso pasa por prepararse bien la charla, familiarizarse con ella, tener bien claro cuál es la idea central, a qué vas a invitar a la gente, a dónde quieres apuntar. Nunca vas a poder hablar de absolutamente todos los temas, el Evangelio es inabarcable en una charla, yo creo, pero seguro que puedes escoger una faceta del Evangelio y hacerla brillar al máximo en el tiempo que te hayan podido dar. Así que ten claro la idea central, piensa mejor desarrollar bien pocas ideas que desarrollar bien pocas ideas que desarrollar muchísimo. Madre mía, que no desarrollar casi nada, un montón de ideas diferentes como puedo estar haciendo yo ahora, lo siento. En fin, prepárate bien. Y tip básico número 6, ya veis que hemos llegado ya al final, pero este es el con el que me voy a alargar un poco más. Tip básico número 6 es construye una estructura clara, lo he puesto. Básicamente prepara una buena charla, ¿vale? No sé si a lo mejor suena obvio, puede que suene obvio, no lo sé. Pero os vamos a proponer una especie de estructura que no es palabra sagrada ni nada por el estilo, pero que sí que parece una tendencia que tienen pues todas estas charlas de ejemplo que os había mostrado al principio del libro de los Hechos, y Jesús también, y los profetas también. Normalmente hay ciertos puntos que se ven en común entre estas personas, ¿vale? Y os spoileo ya los 3 puntos. Los 3 puntos son la identificación, persuasión, invitación. Podríamos llamarle de otras formas, ¿vale? Pero simplemente voy hablando de cada uno, ¿vale? Primero, en cuanto a la identificación. Se trata de partir de donde está la gente. Cuando Pablo empezó su discurso, podemos ver, yo creo que ejemplos muy buenos de esto. Pablo tiene varios discursos y un montón de cartas diferentes, y no en todas dice las mismas cosas. Y a veces está presentando el Evangelio por primera vez, pero no dice lo mismo cuando presenta el Evangelio por primera vez delante de Agripa o delante de Festo o delante de otros judíos que están ahí, que cuando está delante de los atenienses, por ejemplo, ¿no? A otros judíos les puede hablar sobre su propia experiencia, qué es lo que hizo que cambiase de vida, si él era fariseo y ahora está aquí hablando sobre Jesús, ¿no? A los atenienses les empieza diciendo: atenienses, veo que sois muy religiosos en todo sentido. Y eso es muy interesante, porque Pablo, si leéis en Hechos 17, antes de que empezase la charla, se dice que Pablo iba caminando por allí y veía un montón de altares de dioses paganos y su espíritu se enardecía dentro de él, porque, vamos, yo me lo imagino como a punto de reventar y con ganas de empezar a tirar estatuas abajo. Pero cuando empieza su discurso no empieza diciendo vosotros, idólatras. En alguna carta empieza de forma más parecida a esa. Pero aquí no empieza llamándoles idólatras. Empieza buscando, vale, ¿cuál es el altar que no está ofrecido a ningún dios pagano? Mira, este altar está ofrecido al dios desconocido. Podríamos hablar mucho sobre eso, ¿no? Ese altar se usaba para a veces cuando personas extranjeras venían y su dios no estaba representado, podía ofrecer algo a su propio dios en ese altar. Y bueno, se ha dicho mucho sobre ese altar. Pero claro, Pablo busca el punto de contacto y ve, vale, estas personas son religiosas, estas personas siguen a ciertos filósofos que dicen ciertas cosas que tienen bastante sentido. Estas personas reconocen que no conocen todos los dioses y tienen un concepto de la divinidad interesante. Había epicúreos, había estoicos, tranquilos, no vamos a hablar mucho sobre epicúreos y estoicos, pero Pablo conocía cómo pensaban estas personas, y si estudia la filosofía epicúrea y estoica, todo este mensaje de Pablo cobrará, creo que, mucho sentido para ti. Y entonces Pablo empieza: atenienses, veo que sois muy religiosos en todo sentido. Mientras pasaba, observé un altar con esa inscripción: al Dios desconocido. De eso es lo que os voy a hablar yo. Yo creo que ya habría captado mi atención, ¿no? No sé la tuya. Y esto no es algo que hace Pablo solamente aquí. Esto es algo que se ve siempre. Estoy pensando ahora en 3 discursos que cualquiera de los 3 podríamos haberlos usado, ¿no? Uno es este de Pablo, otro es el de Pedro, que hablaba antes Isra, en Hechos capítulo 2, el primer discurso. Pedro empieza de forma muy diferente, claro, no les empieza hablando del Dios desconocido, porque está hablando con judíos, con personas que habían venido a Jerusalén para adorar a este Dios, ¿no? Y entonces empieza diciendo: varones judíos, los que vivís en Jerusalén, prestad atención porque esta gente no está borracha, sino que lo que se ha cumplido ahora es lo que dijo en su día el profeta Joel. El profeta Joel prometió que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas verán sueños, vuestros jóvenes profetizarán, vuestros ancianos soñarán.
Y eso hoy se ha empezado a cumplir. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Atenienses, Dios desconocido, de eso os hablo yo. Judíos, los profetas han prometido esto que se ha cumplido hoy. Son unos maestros de identificarse y partir de donde están las personas. El otro discurso que estoy pensando es el Sermón del Monte de Jesús. Jesús era un crack en ponerse en el lugar de las personas. Y por eso, fíjate, en un discurso en el que va a acabar diciendo que el que no pone en práctica esto, su casa se va a venir abajo, el árbol que no da buen fruto, en fin, y escoger la puerta estrecha, en un discurso en el que va a acabar poniéndose bastante duro, ¿qué es lo que empieza diciendo? Empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, que heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos recibirán misericordia. Los que buscan la paz serán llamados hijos de Dios. ¿Te consideras pobre en espíritu? ¿Crees que dentro de ti no tienes nada realmente a lo que puedas aferrarte, que estás en bancarrota espiritual? ¿Estás triste? ¿Lloras? ¿Tienes ganas de que haya justicia en el mundo, pero no eres capaz de verlo? Pues tengo buenas noticias, porque esos son los que son felices, porque todo eso va a ser saciado, porque Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Tengo buenas noticias para ti. ¿Veis ese caso de Jesús? ¿Veis eso de Pedro? ¿Veis eso de Pablo? Eso pasa en prácticamente todos los discursos que antes os pasaba. Estas personas empiezan por identificarse y partir de donde está la gente. Solamente cuando vamos a intentar argumentar y presentar a las personas algo con lo que ellos no van a estar de acuerdo, esto es especialmente importante, porque si no somos capaces de ponernos en la situación de las personas, va a ser muy difícil que podamos incluso presentar bien el mensaje. Os pongo solamente un ejemplo que algunos ya conocéis, y esto es un ejemplo de Andrés Iglesias, que bueno, esto es, no sé si alguien sabe, bueno, alguno de vosotros creo que recordará cuál es este monte. Y los que no lo sepáis tampoco lo vais a detectar. Así que bueno, mirad este monte, qué bonito es, ¿verdad? Mirad este otro. A ver si esto me funciona. Esto es, bueno, esto es un monte que hay cerca de Santiago, se puede casi ver desde donde estoy yo ahora mismo. Y aquí tenéis este, y aquí tenéis este. Esto a lo mejor parece una foto de una montaña japonesa y tal, ¿no? Bueno, algunos, yo no sé si ya estáis sospechando la verdad. Si fueseis todos de por aquí, os estaría preguntando cuál creéis que es este monte y el otro y el otro y el otro, pero ya os lo digo. Este monte es el Pico Sacro. Y este es el Pico Sacro. Y este también es el Pico Sacro. Y este también. Y este también, ¿vale? Todos son el mismo monte. Si yo tengo un amigo que está viendo esto y yo le digo que es el Pico Sacro, mi amigo puede decir, pero ¿por qué se llama el Pico Sacro? O sea, no es un pico, es solo un montículo, ¿no? Y yo a lo mejor podría no entender a mi amigo, porque yo estoy hablando con él desde el teléfono en mi casa y estoy viendo esto. Y es como que no es un pico. Clarísimamente es un pico. O sea, tiene forma, vamos, Monte Fuji. Y mi otro amigo que está desde su otra casa, ¿pero qué dices? Es redondeado. O sea, lo estoy viendo a cierta distancia y es redondeado. No es un pico. ¿Pero qué dices? ¿Cómo puedes no ver que es un pico? ¿Serás idiota? Está clarísimo que es un pico. ¿Cómo no puedes verlo? Tal. Claro, si no soy capaz de ver, de ponerme en la situación de la otra persona y ver qué es lo que mi amigo está viendo, va a ser bastante difícil que me tome en serio cuando le digo que clarísimamente se ve un pico. Porque desde donde él está, no se ve un pico, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Esto no es relativismo, ¿vale? O sea, insisto, es el pico sacro. La respuesta correcta es el pico sacro. Pero, aunque la verdad sea una, dependiendo desde el punto en el que la veas, es bastante normal que las personas tengan diferentes visiones al respecto. Si quiero hacer que mi amigo vea que es un pico, algo bueno que puedo hacer es verlo desde donde él lo ve y decir, ah, vale, es cierto, desde aquí se ve redondeado. Tienes razón, pero ven conmigo y míralo desde donde lo estoy viendo yo. Ahora lo ves, ¿verdad? ¿Ves que es un pico? Esto es algo que al final es parte de lo que están haciendo Jesús, Pedro, Pablo, parte de donde está la gente para llevarlos a un punto. Y eso es lo segundo que queremos conseguir, ¿vale? Paso número 1, identificación. Partimos de donde está la gente. Paso número 2, persuasión, llámale si quieres exposición, llámale si quieres argumentación, llámale si quieres cuerpo, y ya llegaremos al desenlace, ¿vale? Partimos de donde está la gente y les llevamos de la mano. Esto lo puse en honor a Andy Wickham, lo de llevarles de la mano a donde Dios quiere. El Evangelio es un mensaje
contracultural. Y por mucho que partas de donde está la gente, hay un punto al que le queremos llevar. Pero fíjate de qué forma lo hace Pablo en este texto que citaba antes. Pablo ya ha hablado, os vengo a hablar de este Dios desconocido. Y entonces Pablo empieza a partir de cosas que ellos saben o que ellos creen de alguna manera, ¿vale? Muchos de ellos creían en una especie de orden universal, al que llamaban el logos, por el que todo se mueve y existe tal y como se mueve y existe. Y entonces Pablo empieza a hablar de eso que mantiene unidas todas las cosas. Y les empieza a hablar del Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, porque es Señor del cielo y de la tierra. Y cualquier griego podría aceptar de que el Dios supremo, el Dios máximo, ha hecho el cielo y la tierra. Pero entonces, si empiezas a darle vueltas a eso, fíjate en lo que sigue diciendo Pablo. No vive en templos artificiales ni es servido por manos humanas como si necesitase de algo, porque Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Tiene todo el sentido, ¿verdad? O sea, un Dios que haya hecho el cielo y la tierra, todo lo que en ellos hay, ¿por qué va a necesitar que tú le construyas un templo? ¿Por qué va a necesitar que le hagas ofrendas o que tú le sirvas? No tiene sentido que este Dios necesite nada. Y este Dios, si ha creado todo, entonces de uno hizo todas las naciones del mundo para que de alguna manera buscasen a Dios y que de alguna manera lo hallasen. Porque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque, oye, vuestros propios poetas dicen que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y somos linaje suyo. Entonces, si somos linaje de Dios, cito literalmente, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina se parezca al oro o a la plata esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por lo tanto, pum, invitación final que Pablo va a hacer. ¿Os fijáis lo que Pablo está haciendo? Ha partido de las ideas que estas personas tienen y a partir de ahí las desarrolla para hacerles ver algo más de lo que ellos se habían planteado. Y eso es algo que es muy bueno hacerlo cuando compartimos el Evangelio. Solamente por referirme a los otros ejemplos, Pedro empieza diciendo, se está cumpliendo lo que dice el profeta Joel, y entonces empieza a hablar de Jesús el Nazareno, ese que vosotros conocéis, varón confirmado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este que clavasteis en la cruz, Dios lo ha resucitado, poniendo fin a la agonía de la muerte, porque no era posible que quedase bajo el dominio de ella. Y entonces empieza a hablar de lo que David profetizó de él. Y dice que la tumba de David está entre nosotros hasta el día de hoy. La tumba de Jesús no, porque a este Jesús Dios lo ha resucitado y nosotros somos testigos. O sea, se está cumpliendo lo que vosotros habéis estado esperando. Deja que te cuente. Este Jesús, ese que tú sabes que hizo milagros, tú sabes que estuvo entre vosotros, ese Jesús ha resucitado. David, los profetas hablaban sobre él, su tumba está vacía, nosotros somos testigos. Argumentación impecable, evidencia presentada y todo preparado para hacer la invitación final. Lo que respondió la gente cuando oyó esto, que decía antes Isra, es, hermanos, ¿qué haremos? La gente escuchó el mensaje y Pedro les había llegado al punto de hacerles ver que, mira, esto lo cambia todo. Hay algo que tiene que cambiar a partir de aquí, ¿no? Y con Jesús vemos lo mismo también, ¿no? Sería muy largo alargarme, pero bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Si eres de esas personas, entonces hay algo que te tengo que decir y es que sois la luz de la tierra, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Os voy a hablar os traigo una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar. Ya no sigáis amando solamente a los que os aman. Id más allá, amad incluso a los que nos aman. Ya no sigáis con la hipocresía de intentar hacer que otros os admiren. Buscad una relación de verdad con Dios. Hablad con Él cuando estáis a solas y no busquéis las cosas del mundo, buscad las cosas de arriba, etcétera, etcétera. Os presento una nueva forma de vivir, ¿no? Y al final hará la invitación final. A lo largo de tu exposición, de tu argumentación, de tu persuasión, piensa bien a dónde quieres llegar, a qué vas a invitarles. Porque si vas a terminar diciendo, pues te animo a que leas los evangelios y veas quién es Jesús, la charla debería girar en torno a eso. Si quieres ir más allá y animar a alguien a que entregue su vida a Jesús, entonces la charla, el núcleo, tiene que apuntar hacia eso. No puedes simplemente decirle, mira, te traigo aquí una evidencia interesante de cómo la Biblia no es incompatible con la ciencia, por lo tanto, te invito a hacer a Jesús Señor de tu vida. Ahí hay un salto que la persona va a ser como, espera, ¿qué narices tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Entonces, piensa en a dónde quieres llevar y que tu charla se dirija hacia allí. Y yo recomiendo siempre llegar hasta el final, ¿vale? Porque vuelvo al tip básico número 1, predica el Evangelio. Piensa que se trata
del mensaje que puede cambiar y dar vidas, ¿vale? Y que tu argumentación vaya hacia allí. Hay algunas personas, hay algunas preguntas clave que nos podríamos hacer pensando si, no sé, he mostrado de forma clara y convincente a Jesús. Cuando tienes tu charla delante y las acabas de repasar, piensa eso, ¿no? ¿Es una charla que persuade realmente o solamente transmite información y ya está, ¿no? Estoy presentando realmente el Evangelio, estoy presentando el Evangelio como la respuesta o la clave, y muestro también que todas las demás opciones son inconsistentes, desesperanzadoras, incoherentes, ineficaces, y eso lo compartía antes. Todos los sistemas de pensamiento están basados en cosas que de alguna manera se quedan cortos. Muestra cómo Jesús y el Evangelio va más allá. En fin, invitación, partimos de donde está la gente. Persuasión, partimos de donde está la gente y les llevamos de la mano a donde Dios quiere. Y en tercer lugar, perdón, el ejemplo de Hechos, que todo encaje. Y en tercer lugar, invitación. Empezamos donde está, le llevamos a donde Dios quiere y les invitamos a dar un paso. Si realmente hemos seguido el tip básico número 1, si realmente hemos predicado el Evangelio, entonces, ya lo decía antes Isra, el Evangelio es una invitación a muchas cosas, aunque todas se pueden resumir en una frase. Escoge la frase que quieres. Cree en Jesús, sigue a Jesús, deja que Jesús transforme tu vida, arrepiéntete, cree en las buenas noticias. Resume la frase que quieras, pero es una invitación, siempre. Eso lo vemos en el ejemplo del texto de Pablo, ¿no? El Dios que hizo el cielo y la tierra, bla, 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 bla. Por lo tanto, ahora, cito literalmente, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todo el mundo, en todas partes, que se arrepienta, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha elegido, habiendo presentado pruebas a todos al resucitarle entre los muertos. Al final de todo, Pablo, presenta eso. Pedro pasa lo mismo. Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, sed bautizados, ¿no? Y con muchas otras palabras, versículo 40, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa degeneración. Decía el versículo anterior, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios llame, ¿no? Como esto que acabo de decir es una promesa para ti. Arrepiéntete, sé bautizado, sed salvos de esta generación, ¿no? Y Jesús hace lo mismo también. Bienaventuraos, te presento una nueva forma de vivir y al final, Mateo 7:13 en adelante, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos entran por ella, ¿no? Entra por la puerta. Dos tipos de árboles, dos tipos de hombres. Jesús pone las cosas claras y cuando termina esas palabras dice que las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús les hace ver que hay una decisión que tiene que tomar. Michael Green hablaba del concepto de un concepto que le hemos copiado y pegado a muchas personas, que es el de electrificar la valla. ¿Vale? Esto es una valla electrificada en los campos de concentración de Auschwitz, si no me equivoco. Y hablaba de electrificar la valla en el sentido de que, claro, tú puedes haber compartido ya el Evangelio. A lo mejor hay una persona que ha venido desde fuera. Es como si, visualizando como si fuese la valla del redil, si quieres llamárselo así, ¿vale? Conocemos a Dios, tenemos una relación de verdad con Dios. Lo del redil suena muy raro, pero Jesús es un ejemplo de Jesús. Tenemos una relación de verdad con Dios. Estamos aquí y a lo mejor alguien llega y se va acercando desde fuera y le parece interesante y se puede acercar y está así apoyado. Incluso a lo mejor se plantea entrar, pero está aquí cómodamente y tampoco pasa nada. Cuando electrificas la valla, la persona no puede quedarse cómodamente apoyada. Y creo que eso es bueno. Hay que saber cuándo hacerlo, sobre todo si se trata de una conversación personal con un amigo, ¿no? Pero hay que hacer ver a las personas que si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, no puede solo parecerte bien. Te estoy compartiendo algo que realmente cambia vidas y hay una decisión que tienes que tomar. O pasas adentro o al final te estás quedando fuera. No puedes quedarte simplemente en medio, apoyado cómodamente, ¿vale? Este es el consejo de Michael Green. Electrifica siempre la valla. Esto hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? No os voy a decir cuál es la forma correcta. Si leéis charlas y predicaciones evangelísticas, veis que mucha gente tiene diferentes estilos. Y Jesús tenía uno, Pablo tenía otro, Pedro tenía otro. De hecho, Pedro esperó a que le preguntasen qué haremos. Es muy interesante. Hay quien termina la charla orando directamente por las personas que están escuchando. Hay quien termina la charla orando
una oración con la que las personas que escuchan se puedan identificar. Hay quien termina soltando alguna pregunta clave o alguna frase que vaya a resonar en la mente de la gente, y hay quien termina de otras formas. Pero, sean cuales sean las formas, haz ver a las personas que te escuchan cuáles son las implicaciones de lo que estás diciendo y qué pueden hacer o qué deben hacer al respecto, ¿vale? O sea, no te digo que tengas que utilizar la palabra, ciertas palabras, no sé, a veces hay gente que le tiene manía a la palabra pecado, hay gente que le tiene manía a hablar de la separación con Dios. Creo que las palabras son lo de menos, ¿vale? Ojo, paréntesis, si utilizas alguna jerga religiosa, no uses una palabra religiosa sin explicar lo que es, ¿vale? Pero cierro paréntesis. Eh, lo digas como lo digas, presenta la realidad de las implicaciones que tiene. Que se pueda ver que son buenas noticias realmente para ellos, que es una invitación que está abierto para ellos y que no es un mensaje que pueda dejar a la gente indiferente. Ocurre después del discurso de Pedro, después del de Pablo y después del de Jesús. La gente se admira porque habla como quien tiene autoridad y otros se ofenden. Con Pedro, la peña aquí se convierte, vamos, ¿qué haremos? Algo hay que hacer. Con Pablo, pocas personas se convierten, pero algunas sí. Otras personas se parten de risa al oírlo y otras personas es como, bueno, ya te escucharemos en algún otro momento, ya veremos, ¿no? Pero no parece que haya nadie que esté de acuerdo y al mismo tiempo se quede como, me parece bien y ya está. Y entonces, claro, si predicamos algo que hace que la gente esté de acuerdo y ya está, a lo mejor es que algo nos está faltando por explicar, ¿no? Electrifica la valla. Y ahora vamos a tener un momento de preguntas y después vamos a tener una especie de ejemplo, ¿vale? Entonces, simplemente recapitulando, intenta construir una estructura clara que parta de donde está la gente y llegue a la invitación final de una forma que tenga sentido. Prepárate bien, conociendo a las personas, conociendo el tema que vas a tratar, teniendo bien preparada la charla. No des nada por supuesto, no sabes qué tipo de personas te va a estar escuchando, no sabes quién es creyente, quién no, no sabes cuánto sabe la gente, así que no des nada por supuesto. Deja a Dios ser Dios, porque si tampoco podemos dar por supuesto que la gente nos vaya a escuchar y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de transformar los corazones de nadie, solo Dios puede hacer eso y tenemos que darle a Él toda la gloria cuando hablamos. Y sé consciente de tu parte. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero estamos participando en un proyecto que no es nuestro, que es de Dios, y Él está con nosotros para utilizarnos para transformar vidas, ¿no? Y al final, como corolario, pues, lo que hemos empezado hablando, al final se trata de predicar el Evangelio. Predica las buenas noticias de Jesús, nunca dejes a Jesús de lado y haz ver que lo que estás presentando son buenas noticias. Y con eso ya tenemos el tiempo de preguntas y luego continuamos.